La puerta de la celda se cerró de golpe. Detrás de ella aquel sujeto la aseguraba con llave. Yo tenía moretones y me dolía la pierna derecha. El golpe había sido bastante duro. Apenas podía entender lo que sucedía. Mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo temblaba por el miedo que sentía. Me moví un poco hasta el extremo de la celda y pude ver por la rejilla que hacía de ventana en la celda, afuera en el patio principal. Era ya de muy noche y en el centro vi como varios individuos realizaban una especie de culto. No podía creer lo que observaba. Estaban sacrificando a una persona. Era un sujeto. Eran como 12 personas encapuchadas que sostenían una antorcha cada uno. El principal, el líder de la ceremonia, le abría el pecho de par en par al pobre sujeto, mientras recitaba algunas palabras en un idioma totalmente desconocido. Sabía que tenía que escapar. No había otra opción, o terminaría como aquel sujeto. Pero no había ninguna otra salida más que la puerta de la celda. Espero que los muchachos estén bien y que no estén en alguna otra celda bajo el control de esos sujetos, pensaba mientras yo intentaba forzar la puerta con todas mis fuerzas. Algunas cosas que tenía en mi bolsillo serían de utilidad, pero gran parte no. Entonces encontré un alambre de arnés y la expedición por la montaña. Era todo lo que me podía ayudar en esos momentos. Entonces lo escuché. El grito más desgarrador y tormentoso que pude oír en toda mi vida. Aquel sujeto aún seguía consciente mientras le hacían todo eso. Tenía que escapar a toda costa. Luego de varios intentos y momentos desesperados para abrir la cerradura, finalmente se dio. Logré hacer que funcionara y se abrió. Bien, ¿ahora qué? El pasillo era más que aterrador. Antorchas a los lados y más celdas. Mientras caminaba hacia el extremo del pasillo, noté que las celdas tenían restos humanos, frescos, gente despedazada, y alrededor de ellos velas encendidas como un ritual en todo sentido. Quise vomitar, pero el miedo a ser descubierto y asesinado era más fuerte. Caminaba y mientras llegaba al extremo del otro pasillo, me arrepentí de haber tomado aquel atajo en las montañas. Nunca debía haber hecho esa apuesta. Yo solo espero que todos los muchachos hayan llegado a salvo a la ciudad. Repetía una y otra vez en mi cabeza. Rogaba que ellos estuvieran a salvo y no en alguna de estas celdas. Me moví hasta lo que parecía su cocina. Todavía había alguien ahí. Me coloqué a un lado de la puerta y logré ver una figura muy grande que se movía dentro. Parecía mover una pieza grande de carne, una res o algo así. La colocaba sobre la mesa y con un machete comenzaba a filetearlo, mientras algunos fluidos le saltaban encima. Presumo que era sangre. Encendía la hoguera para echarla en una olla grande y logré notar que no era una res. Era un torso humano despellejado. Dejé escapar una arcada y para mi fortuna en aquel momento entró por otra puerta otro de los sujetos que formaba parte de la macabra ceremonia. El corazón me palpitaba a 1000, ya que seguramente vendría por mí y me encontraría detrás de esa puerta. Conversaron unos segundos y ambos se fueron por la puerta por donde había entrado el otro. Por instinto de supervivencia me moví con la punta de los pies avanzando hasta la otra puerta donde daba la salida. Solo veía masacre, sangre y el olor respectivo era fuerte y nauseabundo. Varios cilindros repletos de órganos humanos flotando en sangre estaban a un lado de la puerta. La brisa movía algunas ventanas abiertas y daba la sensación de que estaba siendo observado. Sentía mi cara palidecer y sentía desfallecer todo mi cuerpo. Las fuerzas me abandonaban por completo. Quería desmayarme, desaparecer de este lugar y no aparecer nunca más en ningún otro. Pero saqué fuerzas de donde no las había. Llegué hasta la puerta. No había nadie tras de ella. La cerré detrás de mí y dejé esa inmunda y abominable cocina. Frente había un pasillo ya oscuro con celdas sin rejas, y el brillo de la ceremonia en el patio alumbraba dicho pasillo escasamente.
Me movía a agachas, tratando de que no me vieran desde el patio principal. Cada paso era un logro inimaginable. Parecía estar a punto de desfallecer. El miedo a perder la vida y terminar ahí era lo peor. No llegué a ver a ninguno de mis amigos ahí. Recordaba el momento en que propuse ir de campamento a las montañas hace un par de días, tratando de convencerlos hasta que lo logré. Y fuimos todos. Un día entero subiendo hasta las montañas, pero no. Tuve que hacer un reto y apuesta, que al regresar y bajar de la montaña, ¿quién sería el primero en llegar hasta el pueblo más cercano? Mi astucia esta vez me jugó en contra, y decidí tomar un camino cerrado, bloqueado y tapado con rocas. Como si algo me dijera desde un inicio, no vayas, no vayas. Pero empecinado y obsesionado por demostrar que yo era el mejor montañista de todos mis amigos, llegué hasta esos parajes, hasta estos lugares, hasta este infierno donde me noquearon y me trajeron hasta aquí. Solté algunas lágrimas de arrepentimiento y pena. Estuve a punto de caer desmayado del susto cuando vi que en una de las celdas había una persona de pie observándome. Mi cuerpo comenzó a decaer, los pies comenzaron a fallar, el corazón estaba a punto de salirse del pecho de tanto latir, y mi sangre a punto de reventar en mi cabeza, pero el olor me hizo salir del éxtasis de terror en el que estaba. Era un cadáver, de una persona al parecer. Llevaba varios días ahí, colgado del cuello de la viga que sostenía ese precario techo. ¿Lo habían matado o se habría suicidado? Era mi pregunta. Pero ya no tenía importancia. ¿Era una secta o eran asesinos o mercenarios? No importaba. Nada de eso importaba ya. Logré moverme hasta el final del pasillo y pasar por la puerta entreabierta. Era un almacén de materiales quirúrgicos y herramientas de trabajo de campo. Habían cuchillos, motosierras, palas, picos, etc. Aquel sujeto de enormes dimensiones estaba ahí, limpiando algunas herramientas. De inmediato notó mi presencia. Soltó la herramienta y se dirigió directamente hasta mí, presto a agarrarme y listo para matarme. La adrenalina corría por mi cuerpo y logré esquivarlo. Había varios estantes con cuchillos bien colocados sobre ellos. Logré pasar por debajo de las mesas de las herramientas para escabullirme de sus brazos. Era cuestión de tiempo para que avisara a sus amigos y lleguen a matarme de una vez por todas. Mientras aquel individuo volteaba las mesas para lograr atraparme, pensaba cómo moriría y cómo sería estar muerto. Por un momento dejé de luchar y estaba casi resignado. Mi corazón estaba al borde del colapso, mi cerebro a punto de reventar y mi estómago a punto de salirse por la boca. Llegué hasta la última mesa y el sujeto robusto logró sujetar mi brazo. Me presionó la muñeca con tanta fuerza que solté un grito desgarrador. Me había roto la muñeca y mi mano estaba casi colgada, sin fuerzas, sin valor, y por instinto levanté la cabeza y logré dar al estante. Los cuchillos cayeron sin parar. Uno que otro rozó mi brazo y me hizo algunos cortes. Entonces dejé de sentir presión en la muñeca. Aquel sujeto cayó con el cuerpo mutilado sobre un charco de sangre. Había recibido directamente los cuchillos en la cara y en el pecho. Aún se movía como aquellos espasmos de recién muerto. Entonces pensé que si me quedo aquí, voy a terminar como él, o peor aún. Sentía un dolor inmenso en la muñeca, muy latente, y la pierna todavía me molestaba. Cojeaba un poco, pero tenía que largarme de ese lugar. Abrí la puerta y vi que las luces de las antorchas se acercaban desde el patio principal. Se trataba de ellos. Con las pocas fuerzas que tenía logré moverme hasta el perímetro de aquel lugar. Todo el muro estaba bajo un gran número de cráneos, vacíos y secos. Tenían pintura y estaban marcados de diferente color. Mientras saltaba ese muro, era aterrador. Sencillamente aterrador pensar que cuántas personas habrán terminado como yo aquí y ahora están adornando el muro de la propiedad de estos individuos. Logré ver que toda la secta estaba dirigiéndose hasta mí.
y dejaban los restos del sacrificio en el patio principal, un gran charco de sangre detrás de ello. Gritaban y maldecían sin parar en distintos idiomas que no lograba entender. Caí al otro lado del muro y solo había bosque, oscuro y espeso bosque. No me importó. Me arrastré entre las hojas y los árboles. Mi vida dependía de ello. Logré ponerme de pie y correr hasta quedarme sin aliento. Corrí, corrí y corrí, hasta que perdí el conocimiento por completo. Caí desmayado. Aquella sensación de caída y de muerte me hizo espabilar. Estaba rodando cuesta abajo entre los matorrales y ramas. Mi cuerpo estaba destrozado por dentro. Mis fuerzas se habían ido y apenas podía respirar. Caí en seco sobre un camino de tierra. Al menos ya estaba lejos de aquel horrendo lugar y lo último que vi antes de desmayarme fue la luz de la luna salir entre las nubes. Y finalmente cerré los ojos para caer inconsciente. Oí que alguien me llamaba y me sacudía sin parar. Abrí los ojos lentamente. Eran mis amigos. Estaban ahí. No sentía dolor ni cansancio. Estaba a un lado del desvío inicial que me llevó hasta ese lugar. Sin pensarlo me puse de pie. No tenía ningún dolor. Mi ropa estaba intacta, mi mochila estaba en mi espalda y el camino de rocas y el bloqueo estaban ahí. ¿Todo habría sido un sueño? Pero si recuerdo que les dije que nos veríamos en el pueblo más cercano, estaba confundido y alterado. Juan, un buen amigo mío, se acercó y me dijo: la noche anterior dormimos en el campamento y para el amanecer ya no estabas. Pensábamos que tal vez decidiste adelantarte, porque dejaste una nota extraña, diciendo que te irías a tu casa, a tu verdadera casa. Te buscamos y te encontramos aquí. Entonces pensé, quizás haya sido solo un sueño, pero no logro recordar si escribí una carta. Mientras bajábamos la montaña hasta llegar al pueblo donde habíamos comprado las provisiones, di un vistazo final a aquellas montañas. Se veían lejanas, hermosas, pero había algo que me inquietaba de ella. En su interior no sé si habré vivido un sueño o una pesadilla casi realista. Sentí un leve dolor en la muñeca y otro dolor en la pierna. Entonces el corazón comenzó a acelerarse. Logré calmarme pensando que tal vez me estaba sugestionando demasiado y debía olvidarlo. Entonces Juan sentenció: es extraño, amigo, pero esa carta no tenía tu letra y estaba escrita con tinta roja. Tal vez, o solo tal vez, quizás aún te encuentres ahí, atrapado en las montañas.